Hola, ¿qué tal, Carla? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estáis? tardes. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Te veo sonriente, como siempre, eso es bueno, Sí, positivo. hombre, sí. Encima es viernes, o sea que sí, todavía Nada, más. es un gran día. Los viernes siempre son un gran día. Sí, sí. Bueno, hoy, para quien no la conozca, Carla es nutricionista, es enfermera también y quizás en el campo de la nutrición, pues más, has estudiado más o te has hecho más experta en nutrición deportiva, ¿no? Ujú, eso es. Pero bueno, todo el mundo de la nutrición y de la salud, pues es algo que tiene bastante activo y en su día a día, y si seguís sus redes sociales, pues algo sobre lo que siempre está hablando y dando consejos muy provechosos, ¿no? En el perfil Carla Nutrafit. Bueno, mientras quedamos unos segunditos para que se una todo el mundo, hoy tema interesante de ayuno intermitente, moda o alternativa saludable, ¿no? Porque es verdad que cada vez oímos más y más sobre el ayuno intermitente y es verdad que ya son muchas las personas que lo practican, ¿no? Se dicen, algunos hablan en cuestión de dieta, incluso muchos en cuestión de modas, pero al final, bueno, luego nos contarás un poquito más en detalle qué es el ayuno intermitente, pero así un poco a modo de introducción, bueno, pues no sabemos si, bueno, realmente es solo una dieta novedosa o es simplemente comer en un momento del día sí y en otros momentos del día no. Bueno, luego nos irás contando Hablaremos. exactamente qué es, ¿no? Se habla de beneficios como pérdida de grasa, mejora de salud, incluso que podemos llegar a vivir más. Bueno, Ujú. nos contará si hay algo de cierto en todo esto o no, ¿no? Y si cualquier persona puede realizarlo, ¿no? Al final, bueno, pues no sabemos si todo el mundo, tenga lo que tenga, pase lo que pase o la edad que tenga, pues podría hacerlo sin problema y sin tener que preocuparse de muchas más cosas, ¿no? También hablaremos un poquito de cuál es la mejor forma de hacer el ayuno intermitente, ¿no? Ya una vez puestos y aclarado quién lo puede hacer y quién no, y bueno, pues los posibles beneficios. Eso es. Agradecerte, por supuesto, que estés aquí, que hayas aceptado pasar un ratito con nosotros. Y si te parece, pues vamos a empezar por el principio. Por eso de empezar por Vamos algún a sitio. empezar. ¿Qué es ayunar? ¿Qué es ayunar? Bueno, ayunar decir que vosotros, o sea, poneros en el contexto, ¿no? De hace muchos años. Antiguamente, en el Paleolítico, realmente se comía lo que habían cazado. Había días que cazaban o que habían recolectado y días que no habían, no tenían nada. Entonces, sí que es verdad que el cuerpo humano está adaptado para ello. Pero últimamente, a lo largo de los años, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, pues nos ha metido en la cabeza eso de tenemos que comer cada 3 horas, las 5 comidas al día. Ayunar se puede definir básicamente como establecer periodos de ingesta y periodos de ayuno. Generalmente los más conocidos pues suelen ser un ayuno de 14, de 16 horas, llegando incluso a 20, 24. Uh -huh. Pero bueno, básicamente establecemos nuestro horario de comidas, es un protocolo, no es una dieta como tal, es como otra herramienta más que podemos tener ahí. Sí que es verdad que genera muchos beneficios, que ya vamos a ir hablando de ellos, Uh -huh. pero básicamente establecemos un horario de ayuno en el que no ingerimos nada, podemos tomar alguna bebida, como puede ser el café, como puede ser el té, infusiones, caldo de huesos también. Y luego la ventana de ayuno, ¿no? Pues si establecemos un ayuno de 16 horas, pues nos quedarían 8 horas para comer, para ingerir esos nutrientes que tenemos que comer. No, eso es interesante y luego te preguntaré sobre ello porque da a varias cuestiones ahí que a lo mejor no es exactamente la manera correcta de hacerlo, ¿no? Pero por ir poco a poco, por lo que nos dicen, no es algo nuevo, es algo que a lo mejor el ayuno como tal pues lo lleva haciendo el hombre mucho tiempo sin realmente pues que formase parte de un plan establecido, sino que había comida o no había comida, ¿no? En el paleolítico. Efectivamente. Pero es que además luego en muchas religiones, de hecho en algunas de las más conocidas, bueno, pues incluso se asocia el ayuno o ayunar en determinados momentos con algo depurativo, ¿no? O purificación del alma, un poco asociado a las religiones. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es depurativo ayunar? ¿No es depurativo Es ayunar? Mejora mucho el funcionamiento de nuestras células. Nuestro cuerpo es como un coche, ¿no?
Entonces, tenemos muchos motores, a mí me gusta llamarlo muchos motores, muchas células. Entonces, sí que es verdad que a lo largo pues, del día, pues, del estrés, de la alimentación que llevemos, ¿no? Si consumimos pues, alguna copita de vino, vamos a generar sustancias tóxicas y hay algunas células que se van a ir dañando. Entonces, sí que es verdad que el ayuno va muy bien para lo que se llama autofagia, que ya lo hablaremos un poco más adelante, que digamos que es la muerte celular de esas células que están dañadas, ¿no? Para generar nuevas. Entonces, realmente sí que ayuda a desintoxicar, porque ahí estamos, ¿no? Eliminando esos compuestos tóxicos, pero bueno, siempre hay que hacerlo dentro de un contexto y bien pautado. Ujú. Por tanto, bueno, ya nos hemos adelantado con algún beneficio que podría tener el ayuno y con alguna precaución, ¿no? Vamos acotando poco a poco. Entiendo que, bueno, entre el ayuno del paleolítico que nos has contado, basado en, oye, si hay alimentación o no, y el ayuno quizás con motivos religiosos, y con el ayuno que se conoce ahora, o que está más de moda ahora, el ayuno intermitente, habrá algún matiz. ¿Qué es exactamente el ayuno intermitente? ¿Qué nos puedes decir exactamente de ese tema? Diferencias es que antiguamente no tenían abastecimiento de lo que es de comida y hoy en día, a la hora a la que nos empieza a picar ese gusanillo, ¿no? de tener hambre, tenemos comida donde queramos, donde no hay una máquina expendedora. En supermercados, que si tienes en el trabajo, en centros comerciales, en un montón de sitios. Entonces, realmente no diferenciamos ese hambre real de un hambre emocional como tal. No le damos al cuerpo ese tiempo para adaptarse, ¿no? A ese periodo de dejar de comer. Por tanto, uno de los problemas que podemos decir que tenemos hoy en día, casi por lo que es necesario quizás mentalizarnos un poquito y organizarnos mentalmente, es que prácticamente en cuanto que notamos el más mínimo sentimiento o necesidad de comer algo, aunque sea simplemente por aburrimiento, podemos encontrarlo. Y eso es algo no peligroso, pero sí quizás no siempre lo más saludable del mundo, ¿no? Claro, además que suelen ser además, ultraprocesados, suelen ser pues unas patatas, ¿no? O frutos secos, a lo mejor pues es la última opción que buscamos siempre. Oye, entonces podemos decir así a nivel general, aunque luego entrenaremos un poco más en detalle, que el ayuno intermitente o hacer ayuno intermitente es saludable. Sí. Digamos, es saludable, es una opción, hay que saber cómo hacerlo. Tiene que ser de manera progresiva, tú no puedes llegar un día y decir, oye, pues hoy voy a ayunar 24 horas, porque primero te va a generar mucha ansiedad, te va a generar dolor de cabeza y bueno, pues las famosas, ¿no?, hipoglucemias que te pueden llegar a dar, o sea, es decir, tienes que ir poco a poco y sobre todo controlado al principio por un profesional que te oriente. ¿Y todo el mundo puede hacer ayuno? Todo el mundo, en niños, por ejemplo, no se recomienda, porque sí que es verdad bueno, a nivel de bioquímica, ¿no? Se activan unas vías y un niño está en periodo de crecimiento. Entonces, no es bueno que hagan un ayuno. En otros casos que pueden ser a lo mejor una diabetes mal controlada, sí que es verdad que va muy bien para esa diabetes, pero cuando estamos comenzando con ella, pues igual no va a ir tan bien. Y luego, sobre todo, trastornos del comportamiento alimentario, si tú no tienes ya de por sí, ¿no?, una alimentación rigurosa, pues puede interponerse en tu mejora, en tu tratamiento de ese trastorno. Y una cosa que muchas veces, bueno, porque hablamos de algo que ya hemos dicho, que no es una dieta, que es simplemente quizás un protocolo de cómo comer o reaprender un poco a cómo comer, en qué horas comer y cómo hacerlo, y que en general tiene beneficios para la salud, pero es conveniente que cualquiera, por ejemplo, yo mañana diga, pues voy a empezar a hacer ayuno. O sería conveniente que consultase con un profesional sanitario, con un nutricionista, con un médico, con un farmacéutico. ¿Cómo lo ves? Se puede hacer, pero siempre es mejor tener un análisis, ¿no?, de cómo estás por dentro. Pues primero un análisis sanguíneo, preguntarle a tu médico si no tienes antecedentes bueno, ciertas patologías. En general, casi todo el mundo mayor de edad puede hacerlo, si no tiene ninguna patología importante. Pero hay que saber muy bien, porque primero es un periodo en el que restringimos el número de comidas y también puede haber déficits de muchos nutrientes. El famoso hierro, puede haber mucho déficit de hierro que nos puede conllevar a anemia. En mujeres, pues alteraciones hormonales.
Entonces, siempre, mejor antes de empezar, siempre consultar con un profesional. Bueno, eso está claro. Al final, como siempre o casi siempre decimos cada vez que hablamos de patologías, pues al final el profesional sanitario es quien mejor nos puede guiar para la hora de poder tomar acciones respecto a nuestra salud, Mm. de qué es lo que mejor podemos hacer. Oye, antes has hablado un poco de niños y hemos dicho no es aconsejable por el momento en el que están de crecimiento y tal que los niños se planteen ni siquiera hacer este tipo de protocolos, ¿no? Pero solo los niños, ancianos podrían hacerlo sin ningún problema. ¿Hay algún otro franja de edad así un poco más problemático? Ancianos, depende del estado nutricional que tengan. Sí que es verdad que personas mayores mm, la síntesis proteica está es mucho menor. Entonces, se podría hacer porque sí que es verdad que tiene cierto efecto de antienvejecimiento, pero siempre en estas personas hay que controlar muy bien analítica, que la degradación de proteínas de esa musculatura, ¿no? Que esté bien, que no haya ningún problema. Entonces, y sobre todo darles una alimentación muy equilibrada porque están en las últimas fases de vida y bueno, pues hay que cuidarlos e intentar mejorar su salud en la medida de lo posible. Uh-huh. Bueno, por tanto, nos hemos quedado que los niños mejor que no, y desde luego si alguien se lo plantea, que no se lo plantee sin consultar con un profesional sanitario porque no es la edad y sería, si hay que hacerlo, pues pautado por un profesional. En ancianos, pues depende, ¿no? Habría que ver también Uh-huh. aconsejablemente a través de un profesional. Y luego otra cosa también muy característica, claro, yo entiendo, así desde la ignorancia, más extensa, claro, dependerá también un poco del gasto calórico que tengamos cada uno, ¿o no? Quiero decir, si Efectivamente. hay un gasto calórico muy leve, ¿es igual que si hay un gasto calórico intenso? ¿O esto también es un factor a tener en cuenta dentro del ayuno intermitente? Claro, la gran pregunta es en deportistas, ¿no? Uh-huh. Porque sí que es verdad que es muy beneficioso para pues para ellos, pero un deportista, si tú me dices un maratoniano, puede llegar a consumir pues 6.000, 8.000 calorías. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo metes esa cantidad en una ventana de 8 horas de alimentación o de 6 o de 4? Entonces, en deportistas va muy bien, pero sobre todo a mí me gusta, aquí cada maestrillo su librillo, introducirlo en bien los días de descanso o bien los días en los que bajas la intensidad del entrenamiento, pero siempre llegando al mínimo de calorías diarias. Ahora bien, ¿es apto para todo el mundo? Si tú ves que después de consumir esos volúmenes tan grandes de comida, pues que te encuentras pues, esa famosa pesadez, ¿no? Intestinal, mejor no lo hagas. Es decir, siempre valora cuáles son tus síntomas, porque igual es muy sano, pero puedes obtener los beneficios con otras estrategias. Uh-huh. Fíjate que has dicho algo muy interesante, ¿no? Porque siempre estamos pensando, cuando hablamos de ayuno intermitente, que quizás cuando lo vamos a pasar mal es en mal entre comillas, me refiero, cuando vamos a tener una necesidad que mentalmente estamos intentando no cubrir, ¿no? Es cuando estamos sin comer, pero fíjate que has hablado de malestar o de cosas que nos podemos sentir después de haber cerrado, digamos, la ventana de comidas y, por tanto, justo después de haber ingerido esa cantidad, ¿no? ¿Qué tipo de sintomatología es esa que se nos puede presentar? Pues puede ser un volumen muy alto de comida, te puede dar mucha hinchazón, la acidez, ¿no? El reflujo, cuando el estómago está muy lleno, digamos que no cabe más alimento, pues como que te repite, ¿no? Esa sensación de que te repite. La flojera, cuando comes mucha cantidad, un típico domingo que comes mucho, pues te entra esa ñoña, ¿no? De, oye, necesito dormirme una siesta. Uh-huh. Te puede dar una diarrea dependiendo del tipo de comida que consumas. Claro. Entonces, bueno, siempre no es lo mismo comerte un plato normal que comerte un plato en el que a lo mejor tienes que ingerir 1.500 calorías, que es bastante en una sola comida. Porque claro, fíjate, hablando, son cosas como muy interesantes, ¿no? Que yo por lo menos no me lo había planteado antes. Habría que, claro, saber muy bien cuáles son tus necesidades de ingesta calórica en función de tu actividad física diaria o tu gasto calórico diario, porque eso, en vez de tener toda la ventana temporal que habitualmente tienes para poder ingerirla, lo tienes que reducir
pues en 8, 10, 12 horas, dependiendo de las horas de ayuno que se hagan, ¿no? Entonces, Efectivamente. esto, claro, es más complicado de lo que parece, decías antes, ¿lo puede hacer uno solo? Hombre, por poder quizás sí, pero claro, para eso hay que saber un poquito cuánto ingieres, qué gastas y demás, y eso siempre, pues quizás un profesional es el que mejor nos puede guiar por ahí, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, pues una vez que hemos consultado a nuestro médico, hemos consultado a nuestro nutricionista, a nuestro farmacéutico, en fin, al profesional sanitario que tenemos más a mano, y ellos nos han dicho, oye, estupendo, estás preparado para hacer ayuno intermitente y te puede venir bien por esto y por esto. Vamos, si te parece, a ver un poquito cómo serían los pasos y cuál sería la mejor manera de hacerlo. ¿Hay algún Ujú. tiempo de duración recomendable? ¿Esto es algo que es un protocolo y se puede mantener de por vida? ¿Qué nos dirías respecto a esto? Lo puedes mantener de por vida. Yo no recomiendo que empieces, es decir, de un día para otro ya lo voy a hacer. Empieza a lo mejor pues 2 veces en semana al principio, luego 3, luego hasta que tú lo vayas tolerando. Luego, segundo, tienes que buscar ese horario de ayuno que a ti te va a ir mejor. Hay personas que a lo mejor que no pueden saltarse ese desayuno y personas que dicen, oye, pues yo me levanto, me ducho, me voy al trabajo y hasta la hora de comer pues ya no tengo hambre. Entonces, buscar sobre todo la estrategia que te vaya, ese horario que te vaya mejor a ti. Lo bueno del ayuno es que tú puedes establecer el horario que quieras. Luego, sobre todo, una organización de comidas. No es lo mismo que vayas a ayunar y que luego que vayas a tener todos los beneficios del ayuno y para romper el ayuno, pues te metas una comida, ¿no? Pues muy alta en grasas saturadas, en ultraprocesados. Ese ayuno no te va a servir de nada. O Claro, ahí sea, es por un una poco, parte vas a estar haciéndolo muy bien, pero por otra te estás metiendo todo lo bueno que tiene, pues lo estás compensando. Entonces, pues oye, igual el ayuno no es la mejor manera. claro, eso es otra cosa que debemos hablar, ¿no? Porque uno tiene muy buena voluntad, dice, oye, me han dicho que sí, que estupendo, voy a hacer un esfuerzo por hacer ayuno porque me va a venir bien para esto, pero luego me pongo a comer y meto la pata, ¿no? No como el tipo de alimentación que me ayuda con este tipo de alimentación, ¿no? ¿Qué tipo de Eso alimentación es. sería la que deberíamos incluir? ¿Cómo aconsejarías, imagínate, en un ayuno, pues de, yo qué sé, a lo mejor de 14 horas o de 12 horas, que serían los más normales para empezar, ¿cómo Ujú. serían esas comidas a incluir en la ventana de ingesta de comida? Pues sobre todo una pieza de verdura. La verdura es fundamental. Vamos a ayudar a reponer esas vitaminas y minerales. Vamos a dar ese chute de energía a nuestro organismo, el aporte de fibra. Y luego, por una parte, pues una comida variada, proteína, ya sea Ujú. carne, ya sea pescado, ya sea una tortilla de huevos o huevos revueltos. Y pues el carbohidrato adaptado a si vas a hacer alguna actividad física o no. Luego, súper importante, que aquí no lo he comentado, es controlar la hidratación. Es muy importante que durante el ayuno controlemos muy bien la hidratación, sobre todo al principio, es decir, beber agua Ujú. y un poquito de sal yodada con las comidas que nos ayude a recuperar esos electrolitos, ¿no? que hemos podido perder. Es interesante porque antes has dicho, y ahora un poco con la hidratación me ha venido a la cabeza, claro, ayuno no quiere decir que durante esas horas que uno esté sin ingerir alimentación no pueda tomar absolutamente nada, ¿no? Antes he hablado, creo recordar, de café, no sé si has Eso mencionado es. qué tipo de cosas podemos ingerir para ayudar al cuerpo a estar, bueno, sobre todo hidratado, ¿no? En Ujú. esas franjas horarias que no comemos. Sobre todo café va muy bien, el Ujú. té, caldo de huesos también va muy bien. Y luego agua. O sea, agua es la mejor opción. Si Agua es vas a hacer un curioso, ayuno un poco más prolongado, un poquito de sal no te iría nada mal. es curioso porque el agua para muchas cosas de las que has hablado es casi fundamental, ¿no? Incluso para los deportistas, una de las principales riesgos o problemas que tienes que controlar cuando vas a hacer más ejercicio intenso es, oye, cuida tu hidratación. La deshidratación. Es que casi antes que la alimentación, es casi estate hidratado porque como no estés hidratado, vamos, a la media hora ya estás arrastrado por los suelos sin poder seguir moviéndote, ¿no? Eso es. Además Entonces, que la sed es el último signo de deshidratación. O sea, cuando te entra sed es como que ya estás por los suelos.
sí, sí. Entonces hay que evitar esa sensación de decir, me bebo una botella entera de agua. Eso hay alguna sensación de alguna vez, no sé si a todo el mundo, ¿no? Pero por lo menos a mí sí me ha pasado de estar haciendo algún tipo de deporte y que empieza a entrar esa sensación de sed y lo que cuesta recuperarse en esa actividad deportiva si ya en la misma sientes sed, ¿no? Es complicado, está Sí, claro. sí. Oye, y entonces, aunque antes has ido avanzando cositas, ¿cómo podríamos definir un esquema para empezar a hacer esto del ayuno intermitente? ¿Cómo recomendarías tú esa fase de ya una vez consultado con el profesional, estando de acuerdo, vamos a hacer ayuno? ¿Cómo debo empezar a planteármelo para tener éxito y no, bueno, pues no sufrir o no fallar o llamémoslo como queramos, ¿no? Ujú. Sobre todo mentalizarte, porque si hemos pasado de un periodo en el que estamos pensando en comer las 24 horas, quizá el ayuno al principio no sea lo más adecuado para ti. Es decir, primero mentalízate de que lo vas a hacer. Es decir, el cuerpo puede aguantar sin comer y ese hambre se va a pasar. O sea, realmente es ese hambre, ¿no? Si nosotros hemos acostumbrado al organismo a darle comida cada 3 horas, pues el cuerpo te va a decir cada 3 horas, oye, dame de comer, a las 3 horas dame de comer, dame de comer. Entonces, era a lo mejor al principio espaciando esas comidas, y a lo mejor haces 5, pues a empezar a hacer 3, y una vez que hagas 3 y que las toleres, ya empezamos a ayunar. Empieza por un ayuno de 12, de 14 horas, y de ahí vas aumentando. Al principio un día, luego vete a 2, el día que más cómodo se te haga. Yo generalmente lo suelo recomendar los domingos, ¿no? Que parece que te despiertas un poco más tarde, que tienes una comida familiar, suele ser, pues oye, pues aguanta, tómate un café, aguanta y ya sobre las 2, 3 de la tarde pues ya comes tu comida normal. Claro, porque esto es una cosa muy, no sé si de todas las personas a nivel general o algo particular de un determinado tipo de personas. Yo me incluyo aquí, ¿eh? Yo peco el primero, que es que queremos pasar de 0 a 100 demasiado rápido, ¿no? Eso es. Oímos de algo que puede ser beneficioso, que puede ser bueno, hablamos con nuestro profesional sanitario, nos dice adelante, no tiene ningún problema de salud y decimos, bueno, pues voy a hacer ayuno y voy a empezar a hacer ayuno los 7 días de la semana. Y esto quizás no es lo más recomendable, ¿no? Por lo que dices. Eso es, sobre todo porque la ingesta calórica sí va muy bien, por ejemplo, para perder grasa, pero porque tú no vas a consumir las mismas calorías en 8 horas que en 12, que es lo que generalmente comemos. Entonces, sobre todo esas 8 horas, tienes que asegurarte de consumir sobre todo los nutrientes necesarios para ti, tanto el total de grasas, el total de proteínas y el total de hidratos de carbono que necesites. Entonces, va muy bien porque a lo mejor estamos restando pues 300, 500 calorías a nuestra dieta habitual, pero para empezar de cero todos los días, si todos los días a la semana tenemos una restricción tan gorda porque no sabemos cómo, por dónde abordarlo, pues igual va a ser malo, vas a perder masa muscular, vas a estar cansado, vas a dormir mal, te va a costar concentrarte. O sea, los beneficios del ayuno, que mejora mucho la concentración también, pues igual no lo vas a tener si no tienes un equilibrio de nutrientes. Fíjate, nos ha hecho uno de nuestros oyentes, nos hace una pregunta que es una de las dudas que al principio yo, por ejemplo, tenía más, ¿no? Y que ahora estás aclarando, pero bueno, por un poquito insistir más sobre ello. Claro, al final, si nosotros decimos, oye, pues nuestra ventana de ingesta de comida solo van a ser 8 horas, o incluso si llegamos al extremo, solo va a ser una comida al día. En esas 8 horas o en esa comida deberíamos ingerir, hombre, quizás no todas las calorías que ingeríamos antes, si es que ingeríamos de más, pero sí todas las calorías necesarias para mantener la actividad física normal, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, sobre todo, si vas a empezar, yo recomiendo que metas un ayuno el día que no hagas actividad física, que estés más relajado. Luego ya iremos metiendo poco a poco, ¿no? Pues tu entrenamiento en ayunas, que te puede dar muchos beneficios, haciendo tu carga de hidratos de carbono noche anterior. O sea, que son un poco estrategias, pero hay que ir poco a poco. Muy bien, perfecto. ¿Y qué tipos de beneficios al final puedo esperar que tenga el ayuno, si empiezo a hacer ayuno? Ujú. Pues hay sobre todo la autofagia, de la que he comentado antes, ¿no? Esa muerte de esas células que a lo mejor están dañadas. Nos va a ayudar mucho a eliminar, ¿no?, esas sustancias tóxicas. Luego también mejora mucho la flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir esto?
Nosotros al estar consumiendo cada 3 horas y sobre todo pues una dieta rica en hidratos de carbono, en arroz, en pasta, en patata, en pan, ¿no? Nuestro pan de la dieta mediterránea, el cuerpo se acostumbra a utilizar como combustible ese hidrato de carbono. Es decir, el hidrato se almacena tanto en músculo como en el hígado en forma de glucógeno. Pero es muy accesible cuando estamos haciendo actividad física. El problema es cuando queremos usar esa grasa, esos depósitos de grasa. Si nosotros estamos consumiendo, ¿no? Pues, alimentos cada 3 horas ricos en azúcares, el cuerpo dice, oye, pues la grasa como me cuesta mucho más utilizarla y tengo combustible, hidrato de carbono, pues la voy a dejar ahí. Entonces se va acumulando. Entonces puede ser una manera de enseñar a tu cuerpo a utilizar tanto hidrato de carbono como grasa como combustible. Pues llevándote, por ejemplo, a lo mejor a una reducción de ese porcentaje de grasa que tenemos. Entonces tenemos la autofagia, tenemos la flexibilidad metabólica y luego por otra parte una reducción de la inflamación. ¿Por qué? Porque mejora el sistema inmune, es decir, nuestras defensas. Cuando hay una célula dañada, ella se alimenta del alimento, ¿no? Pues ella come de lo que nosotros comemos. Si tenemos un periodo en el que no comemos nada, esa célula no va a tener alimento para seguir creciendo, esa célula mala. Entonces, bueno, pues mejora nuestras defensas de alguna manera. Y luego también a nivel digestivo, en patologías a lo mejor digestivas, en alguna disbiosis que puede ser, ¿no? De microbiota, pues también ayuda mucho a mejorar esos síntomas. Muy bien. Oye, nos ha preguntado otro de nuestros oyentes, es una cosa que no hemos dicho y es verdad que hemos hablado un poco de la edad, de las distintas edades en las que se puede practicar o no, o que se puede recomendar o no, que sería más conveniente recurrir a un profesional sanitario o no, pero ¿hay alguna pauta clara sobre cuántas horas de ayuno se puede hacer en función de la edad que tenemos? Que yo sé, la verdad es que no tengo ni idea, no lo sé. Yo creo que hay un periodo de ayuno establecido y sí que es verdad que el de 16 horas es el más recomendado, pero bueno, hay gente que hace ayunos de 24 horas, incluso de 48 horas. Entonces, en cuanto a edad, no te lo sé decir. O sea, que eso sí que no lo sé. Muy bien. De todas maneras, investigaremos para poder Sí, claro que sí. la duda. Muy bien. Oye, claro, hemos hablado en un momento determinado que puede haber, cuando nosotros hacemos ayuno, incluso aunque tenga beneficios y demás, pues pueden aparecer una serie de molestias, ¿no? Que hemos comentado antes y que a lo mejor pues el ayuno no es para nosotros. O incluso que antes incluso de planteárnoslo, dice, oye, pues no vamos a hacer ayuno porque esto no es para mí. ¿Cómo podemos conseguir los mismos beneficios que tendría el ayuno intermitente con otras estrategias, digamos, de alimentación o alimentarias? ¿Cómo podríamos hacer? En el caso de que vayas a hacer un ayuno para perder peso, haciendo una dieta hipocalórica, es decir, consumir menos calorías de las que necesitas, puedes conseguir tus objetivos. Otra opción es sobre todo también el entrenamiento, el deporte, ¿no? Todos los beneficios que nos aporta el deporte. También hacer ejercicio también mejora esa flexibilidad metabólica que hemos hablado antes. El utilizar esa grasa como combustible también nos va a ayudar mucho. Y luego, sobre todo, llevando una dieta antiinflamatoria, dieta mediterránea, con consumo de legumbres, de fruta y de verdura. O sea, que mejorando la dieta en general, haciendo una dieta más sana, haciendo ejercicio y reduciendo la cantidad de calorías que consumimos, que casi todos consumimos más calorías de las que luego gastamos. Eso es. Porque tú que estás acostumbrado a hacer estudios dietéticos, pocas veces te habrás encontrado pacientes que consuman menos calorías de las que necesitan, ¿no? Los hay, pero el problema es que consumen más de comida mala. Entonces es muy fácil pasarte con comida mala. Con comida buena, ¿no? Tu verdura, tu arroz cocido, tu patata, es muy difícil porque tú te sacias muy rápido. Entonces, por lo general, sobreestimamos, como digo, las calorías. Estupendo.
Oye, Carla, pues yo creo que hemos repasado un poco todo sobre el ayuno, pero si te parece, por hacerlo un poquito práctico para que también Ujú, nuestros asistentes se puedan llevar una idea más o menos clara o unos tips más concretos sobre el ayuno intermitente, qué hay que tener en cuenta, cómo se puede hacer y demás, podemos dejar algunos tips, algunos consejos prácticos sobre determinados puntos. Por ejemplo, ujú. de lo que has dicho, repetimos así, ¿todo el mundo puede hacer ayuno intermitente? Todo el mundo mayor de edad que no presente, o sea, que tenga autorización por su médico, Ujú. sobre todo controlando tema de glucemias, de azúcar en sangre y demás. Muy bien, perfecto. Por tanto, casi ya has respondido el segundo tips que iba a preguntarte, ¿no? He dicho, oye, ¿se debe consultar con un profesional sanitario antes de empezar? Bueno, pues ya has dicho Sí. que teniendo la autorización previa y sobre todo a mí una cosa, fíjate que más difícil que hablar con el profesional y tener la autorización, digamos, oye, pues sí, tienes un estado de salud razonable. Fíjate, a mí lo que me parece más difícil, según lo que has dicho, es acertar con las calorías que ingerimos. Es difícil, o sea, si no, es una regla, ¿no? Pero hay que llevarla muy bien porque realmente lo que no queremos es perder esa musculatura, que ese músculo es signo de salud. Si eres deportista, pues prevención de lesiones, está claro. Entonces, sobre todo, controlar muy bien eso, o sea, que no haya una pérdida de masa muscular. No, claro, Esa es además, para mí lo más importante. porque una de las cosas que cuando uno habla de ayuno y tal, muchas veces oímos, ¿no? Que no sé si es bulo o no bulo, ahora nos puedes hacer un poquito más sobre eso, es un poco, oye, es que el cuerpo es inteligente y si tú le das menos comida, pues él, bueno, va a acumular más por sí mismo y repone de donde hay y saca de donde no hay. ¿Eso es así o no es tan así? Lo puedes hacer un día, pero es como a lo largo de la semana. Si tú estás restringiendo comida en toda la semana, vas a perder peso sí o sí, porque es una restricción. Va a llegar un momento en el que tu metabolismo se va a estancar, ¿no? Ese típico de estancamiento, de oye, como muy poquito, no pierdo peso, pero realmente es porque no le estás dando la energía necesaria para que funcione. Entonces, somos un coche, necesitamos la gasolina. Si no le damos gasolina, el coche se va a estancar y por mucho que queramos seguir avanzando, nos vamos a quedar parados. O sea, por ir resumiendo, que no todo el mundo puede hacer ayuno, que lo conveniente es consultar antes a un profesional sanitario, una de las cosas que hay que tener bastante en cuenta es que, bueno, pues la ingesta calórica compense el gasto calórico que tenemos y que esa es una de las Eso es. estrategias nutricionales más importantes, se haga ayuno o no se haga, porque al final Ujú. es de las estrategias más importantes con todo. Y oye, ¿qué tipo de alimentación incluimos? Como hago ayuno, ¿me puedo desayunar un bollo o no? ¿O hay que ser un poco cuidadosos con estas cosas? Hay que ser un poco cuidadosos porque si no, es lo que he dicho antes, que no te va a servir de nada. Si por un lado quieres obtener todos los beneficios del ayuno y estás consumiendo, pues oye, la primera comida, ¿no? Llego con muchísima ansiedad, me apetece o una hamburguesa de comida rápida o una napolitana o cualquier cosa, no, realmente esa antiinflamación que genera el ayuno lo vas a inflamar. Entonces, sobre todo, empieza a lo mejor pues, con una pieza de fruta, tu plato de verdura, una ensalada fresca, con tu porción de proteína y de hidrato de carbono en función del deporte que vayas a hacer. Oye, y puestos ya teniendo en cuenta todas estas cosas, si ya hemos consultado con el profesional, tenemos claro qué comer, tenemos claras las calorías que vamos a ingerir, ¿cómo empezamos? ¿Cómo podríamos llevar prácticamente a empezar esta estrategia para que triunfemos en ella? Lo más fácil es identificar el momento en el que tienes menos hambre. Que tú ves que hacer una merienda fuerte y por la noche no tienes hambre para cenar, no va a pasar nada hasta que y desayunas al día siguiente. Si por otro lado tú ves que te levantas y oye, pues esas personas, ¿no? De soy incapaz de meterme algo recién levantado, pues aprovecha, tómate un café, te despiertas, obtienes los beneficios de la cafeína, sin azúcar, por favor, que rompe el ayuno y te vas a trabajar directamente. Y luego empieza sobre un día que estés más relajado o a lo mejor que vayas a tener, pues a lo mejor que vayas a estar más ocupado, que no te vaya a dar tiempo a pensar, ¿no? Que la mente nos juega muchas veces malas pasadas, que no te esté diciendo, oye, tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer. O sea que
es establecer el día que mejor te venga. Prueba un día, la semana siguiente pruebas 2 y así te vas manteniendo. 1 o 2 días a la semana para empezar me parece que está muy bien. Muy bien. Oye, y por quitar un poco de estrés en la vida, que parece que vamos estresados a todas las cosas y todo lo que hacemos, nos vamos a cuidar y vamos a meter un punto de estrés más. Bueno, quitemos este estrés. No pasa nada. Si el ayuno no es para nosotros, hay otras estrategias nutricionales, otras formas de cuidarnos que nos pueden dar al menos los mismos beneficios que haciendo ayuno, Eso ¿no? es. Las Eso repasamos es. un poco por dejar los tips prácticos. ¿Cuáles serían estas estrategias? Repaso. Dieta hipocalórica en el caso de que quieras perder peso, es decir, consumir menos calorías de las que necesitas. Luego, por otra parte, el ejercicio físico, que nos aporta muchísimos beneficios, mejora esa flexibilidad metabólica, el utilizar esa grasa como combustible, que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y sobre todo una dieta mediterránea, una dieta antiinflamatoria que sea con consumo de fruta, de verdura, de tu pescado azul, de nueces, semillas y bueno, pues que ayude a tu organismo a hacer sus funciones de manera natural y normal, sin que haya ningún colapso en ningún sitio. Y dos cositas, ya por últimos tips. Hidratación. Hidratación, muy importante. Hidratación en el ayuno. Y la hidratación en el ayuno lo podemos hacer con qué sustancias, por ejemplo. Puedes hacerla con café. Sí que es verdad que el café deshidrata, pero bueno, la cafeína también en el ayuno nos va a aportar también beneficios. También la cafeína nos quita un poco el hambre, entonces, pues bueno, igual tomarte un café, ¿no? En ese momento en el que te vaya a entrar el hambre voraz, pues también puede ser un poco útil. Luego otra bebida también puede ser el té, un caldo de huesos también, sin ningún problema. Y luego, pues la mejor de todas es agua, sin lugar a dudas. Y si tomamos té o café, si estamos en el periodo de ayuno, no mezclarlo con azúcar, porque entonces Efectivamente. nos Ni cargamos el azúcar ayuno. ni edulcorantes, porque al fin y al cabo, pues la ruta metabólica te activa lo que es el metabolismo. Y habías hablado antes de un poquito de sal, si no me equivoco, que también a Eso veces es. puede ayudarnos, ¿verdad? En momentos en los que vayamos a estar muchas horas de ayuno, sobre todo en la reposición de electrolitos, pues como también en el deporte, ¿no? Que sudamos, perdemos electrolitos. Es muy importante para que no nos dé esa jaqueca, ¿no? de cabeza. Entonces, si vas a hacer un ayuno bastante largo, pues igual agua con un poquito de sal yodada te iría fenomenal. Oye, pues no sé si quieres añadir algo más. A mí casi lo tengo todo mucho más claro ahora que antes de empezar. No sé si quieres dar algún último tipo de consejo o algún último mensaje. Sobre todo, no obsesionarse, porque muchas veces cuando empezamos, ¿no? Pues lo queremos hacer todo muy bien y estamos mirando el reloj de hoy, quedan 3 minutos. No obsesionarse, no pasa nada. O sea, es que te sientas tú cómodo y si no es para ti, pues no es para ti. No pasa absolutamente nada. Que está ahora mismo de moda, dentro de unos años, pues igual viene otra cosa. Tiene muchos beneficios, sí que es verdad, pero quizá no es para todo el mundo. Está claro. No todo se puede tener. O sea Entonces, que, lo más importante es no obsesionarse. muy bien, que evidentemente aporta beneficios, hay su manera de hacerlo, sus pautas, sus protocolos, que dejaremos luego en nuestro feed este vídeo por si queréis repasarlo, o en Instagram TV. Y nada, que si no es para uno, pues tampoco pasa nada. Otras No pasa técnicas hemos absolutamente. dado que también se pueden utilizar para obtener los mismos beneficios, al menos que con el ayuno. Pues Eso es. muchísimas gracias, Carla. Una vez Las más gracias a vosotros. ha sido un placer. La verdad es que aprendemos mucho contigo. Y nada, ya os digo, si no conocéis todavía a Carla, pues en Carla NutriFit podéis encontrar consejos igual de interesantes que los de hoy. Y nada, en nuestro perfil esperamos seguir encontrándonos y que en próximos directos pues también os resulten de interés y compartáis un ratito con nosotros. Muchísimas gracias, Carla. Buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Y nada, a ver si el domingo me pongo a ayunar. Vamos a ver. Un Gracias. saludo. Un saludo. Hasta Adiós. luego.